Bueno, lo que decíamos era que es una estrategia de largo aliento, que viene de mucho tiempo atrás, que ha apuntado al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal Constitucional, que hoy está trabado en una situación en la cual los magistrados han excedido sus mandatos y no se puede elegir a otros, ni se puede destituir a los que han prevaricado. Está todo trabado. Así es. Y claro, yo lo que veo es una izquierda que primero cree, con Mariátegui, que el país se va, el país se va a sublevar contra la burguesía y que la revolución viene sola, se frustra porque eso no ocurre. Luego viene el castrismo en los años 60, las guerrillas del 65, nuevamente fracasa el comunismo en el Perú a través del castrismo. Luego intentan con el maoísmo, con Abimael Guzmán, qué sé yo, fracasa eso, ya no quedan ninguna de esas vías del siglo XX abiertas, ensayan con el castrochavismo, o el chavo-castrismo, como prefieras llamarlo, con el candidato Humala, el cual abjura la gran transformación y jura la hoja de ruta frente al Marqués de Vargas Llosa, sí, bueno, por supuesto, en una pantalla gigante, y fracasan de nuevo. Y entonces, ¿cuál es la vía para alcanzar el poder? Esta que están utilizando. Esta combinación de ONGs, impactos mediáticos y destrucción mediática de las instituciones. Y la infiltración del Poder Judicial y la Fiscalía. Aprovechan para eso una debilidad estructural que está creada en el país. El Perú, en las últimas elecciones, el 72% escogió centro-derecha. Es lo que escogió. Sí, sí. Así está la mayoría. Aplastantemente. La izquierda ha sido, en ese sentido, vapuleada por las urnas. La izquierda no perdona que en el periodo del fujimorismo no tocó bola. Porque mientras tanto, con Alejandro Toledo, con Paniagua en la transición, con todos los demás presidentes han estado ahí. Y el gran error de PPK es que cuando, teniendo ese mandato electoral, en lugar de tirar por lo que ha hablado el pueblo, con Zabala directamente se dedican a tirarse a la izquierda. Así es. Pero claro, se encuentran con un Congreso delante que no controlan. Pero no controlan no porque no lo haya impuesto nadie, sino sencillamente porque lo han elegido los peruanos. En esa situación y en esa circunstancia, con toda la parafernalia de lo que había alrededor respecto a Odebrecht y la corrupción en todos los países, 20 y tantos presidentes, un montón de países, en todo se ha resuelto de una manera el conflicto de Odebrecht, excepto en el Perú, que ahora se empieza a corregir de la misma manera que en los demás países, pero 5 años más tarde y con unos daños colaterales abrumadores. El fracaso del modelo comunista chavista en Venezuela es clave fundamental para empezar a interpretar cómo organismos tan abyectos hoy como Transparencia, con su líder a la cabeza, que no le ha elegido nadie, ni él, ni cuando sus padres eran novios le votaron, es el garante de la democracia, o sea, de la no democracia. IDL, esta organización opaca, de fondos que no sabemos de dónde, que llega a acuerdos con no sabemos quién, que pide transparencia a todo el mundo, que graba a todo el mundo, pero de él no sabemos nada, es otra organización que hace política sin ser elegida democráticamente ni tener un poder de representación, solo tiene poder de manipulación. Unos cuantos periodistas, unos cuantos consultores manejan el cotarro. ¿A las órdenes de quién? Porque tampoco son tan estupendos, ¿no? Si Jorge lleva toda la vida por aquí dando el rollo. Pues de una izquierda que ha decidido que como Venezuela es un estado fracasado en el que ya no pueden financiar al Podemos de España, a las chiripas de Grecia, a la desestructura y dar acogimiento a las organizaciones estilo IDL o Transparencias que se financian de una manera rara para intentar controlar esa ideología en el mundo, empiezan a hacer un casting de cómo sustituimos a Venezuela. Es el Perú. Colombia no puede ser. ¿Por qué? Por proximidad, por el efecto frontera, porque con el proceso de las FARC es un Estado monitorizado y tutelado y observado por Estados Unidos y por todo el mundo. Brasil tampoco puede ser, porque es el origen de la corrupción, porque Lula da Silva, Dilma y toda la organización de izquierda que ya se había pasado al lado de la corrupción, no podía, estaba presa y encima les llega el efecto Bolsonaro.
Uruguay no tiene tamaño, Paraguay tampoco. Argentina, de Argentina no se fían ni los argentinos. Es decir, la izquierda internacional decide, con esto vamos a financiar, y dice, probablemente nos roben. Claro. O sea, probablemente nos roben. En el taxi del aeropuerto. Sí, Chile no lo es porque ha pegado el giro. ¿Qué país tiene recursos naturales para decir que somos un país rico y estamos pobres? ¿Qué país tiene desestructura regional? ¿Qué país tiene, además, para fomentar comunidades indígenas? ¿Qué país tiene un problema de terrorismo y narco para poder financiar, como ya en el BRAE se nos ha incorporado el Daesh, que como se les ha acabado el califato, los tenemos en el Perú y el gobierno, en lugar de estar luchando contra esto, se dedica a líos en el Congreso, a líos con la oposición, cuando aquí hay una bomba de relojería terrible, que es el Daesh en el Perú. La noticia de hoy es que hay 300 mujeres de Sendero Rojo, que es la facción anti-Abimael, la más radical, que operan en el BRAE. En el Comando 3, Edith Lagos. Yo quiero recomendar un libro que nos han regalado la semana pasada y que enviaron acá, que se llama El Valle de la Muerte, de los periodistas José Arrieta Matos y Víctor Tipe Sánchez, publicado por G7 Editores. El subtítulo del libro es Las masacres ocultas de Sendero Luminoso en el BRAE. Este libro relata el horror que se vive en el BRAE, la falta absoluta de legalidad, la esclavitud de las poblaciones, cómo son utilizados como esclavos y como escudos humanos, no de ahora, desde el principio de los 80 hasta el día de hoy. Es un libro espeluznante. Y sin embargo, va a lo que tú dices. Claro. Es un factor desestabilizador tremendo, porque no hay ejercicio de la soberanía en una zona que está en esas condiciones y que además es el reino de los narcos, que es otro factor más. Y nos toman la medida al Perú como país vulnerable con las bambas. Claro. Así es. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Cuál es la demostración de la no separación de poderes? La liberación la semana de los dos. De los Chávez Sotelo. De los Chávez Sotelo. Sí. Y de la transferencia de Lima a Cusco, el juicio. Llega él y dice, oiga, libérelos. Sí. En un Estado democrático de derecho, es como si me pide usted que ponga su bandera en la luna. Oiga, mire, no vamos a la luna, no tenemos capacidad, esto no se hace así. Llega ahí, oiga, que libere usted. Pues mire, la justicia, que es la que la ha metido en la cárcel, con su procedimiento tiene que salir. Oye, ¿qué hay que hacer? Juntar a todos los PPK amigos, montar un lío, cortar una carretera y decir que liberen a PPK. Claro. Decimos a la Fuerza Popular, ya han aprendido, todos los que queden de Keiko vayan a una carretera, córtenla 70 días, nacional, y exijan la liberación de Keiko Fujimori. Claro. Porque que el gobierno no diga, no, esto es un tema judicial. Como el otro, lo que demuestra que no hay separación de poderes, lo que demuestra que no hay democracia. Que nos venden democráticamente una ficción, un estado de ficción democrática. Lo que hay. Y ahora, ¿cuál es el la carrera que hay que hacer es, que ya lo han pedido en la prensa, oiga, cerremos el Congreso. Claro. Es la única institución que todavía, ya que no pueden repetir, que estos 2 últimos años no jodan, con perdón. Sí. Es decir, no, que se vayan, ya está. Vamos a buscar pulpines y gente manejable por directoras de periódico, por directoras de programas de radio, asesores y tal, que hagan la reforma constitucional que permita que el individuo que tienen en el poder, que se llama Vizcarra, que lo han escogido porque saben que su ambición de poder es directamente proporcional a su incapacidad de gobernar, con lo cual se deja llevar muy bien. Por supuesto. Es decir, este señor, que es el que viene corriendo de un viaje de Brasil porque le quitan a sus fiscales, pero cuando su pueblo se ahoga, se queda en España viendo cuadritos raros. Y vistiendo Sí, ¿no? Bueno, sí, el traje de camarero, que no sé dónde lo alquiló. Entonces seguimos todavía sin saber qué apareció aquel día. Con que el protocolo ahí se equivocó a bien. Pero esa es la gravedad. Entonces, a cambio de estar y de gente que diga, no, pero este es un proyecto ya 2026. Pero ya es que lo han anunciado. Diga, Sí. Cuando uno hace estrategias de este estilo, lo último que tiene que hacer es contarlas. Alfredo Torres, que sí. Lo último que tiene que hacer es contarlas, porque si no, se pueden poner mecanismos para frenar estas historias. Sí, claro. Porque ellos dicen, bueno, ahora vaciamos esto, quitamos a todos estos y el espacio vacío, como no hay nadie, el presidente Vizcarra sigue, porque es el que, claro, está salvando al país de la corrupción.
¿Cómo lo salva? Con el acuerdo de Odebrecht, en el que se excluyen, lo decía ayer Fernando Rospigliosi también muy bien en un artículo, se excluyen todos los acuerdos que se vinculan con el gobierno de los Humala. Porque la mitad del equipo de Humala entró con PPK al gobierno. Efectivamente. Y hacemos una valoración que es de risa. De risa, en millones para pagar, el restablecer, y todos aplaudiendo. Antes Odebrecht había que echarle el país, meter en la cárcel a todos, fusilar a sus trabajadores, 3.000 millones, 4.000 millones de dólares, también aquello como las encuestas de parecía el bingo, a ver quién pedía más. Y ahora dice IDL, esta es otra Odebrecht. Ya se ha arreglado todo esto. Sí, que trabaje, que lo pueda ahora hacer. es la buena. Ahora es la buena, pero ¿quién es usted para decir quién es la buena? Claro, eso corresponde a los jueces en un Estado normal. Claro. Como Vizcarra, estamos luchando contra la corrupción. Esa no es su chamba. No, no, Así no, no, es, no, Su chamba es así velar es. por la seguridad, por la salud, por Y la en, educación todo caso, de los y en peruanos. todo caso, la única corrupción contra la que puede luchar el presidente Es con la de su gobierno. la suya, la de su propio gobierno. Y es de chamba de los jueces y de los fiscales. no Claro, de él. para los anteriores, para la corrupción de su esto, también de los jueces, pero también de él, porque los puede destituir a los sinvergüenzas. No solo no los destituye, sino que los incorpora. ¿Cuándo van a llamar a los editores y a los periodistas de todos los medios de este país por haber recibido dinero en metálico en las campañas Sí, electorales? pues, efectivamente. El otro día, por $300, tuvieron a un señor 3 horas en la fiscalía. Sí. Y oye, Y los acabamos de medios- enterarnos y los medios- lo de Villarán. $10 millones que fueron Oye, a los tío, medios de la comunicación, gente entre está otros. pidiendo que toquemos un poquito el tema ese del de Villarán. No, claro, es que la Ese tema conclusión, es- la conclusión de, toda está ligado de toda esta historia a- es llegar ahora a la Villarán. Está ligado A Villarán. Pero previa pausa. Bueno, vamos a una pausa, pero volvemos con el tema de Villarán y por supuesto con lo de los medios que pasan piola y son los que se han beneficiado de esas coimas. Así es. Pero entonces, así como los partidos se beneficiaron de las coimas, pues, también los medios. Pero sin embargo, a los medios de comunicación y a los directores nadie los toca. Nadie les llama. Perdón, Tira los de cobardes. Los medios de comunicación tenían que suponer que el dinero, los millones que los Exacto. partidos políticos pagaban, tenían un origen ilícito. No, Evidente, ellos tenían, evidente. sí, los políticos tenían la obligación de saber el origen del dinero, los medios con mucho más porque se dedican a la información, Por supuesto. tenían la obligación de asegurarse de que ese dinero era de limpio. origen lícito. Por supuesto. Bueno, vamos hasta el contado, como el de RPP, $200.000 al contado. Muy bien, siempre pausa, al contado. regresamos.